Bueno, poneos la bata de lingüista porque hoy vamos a hacer arqueología pura. Vamos a coger a una de las figuras más antiguas de la historia humana y la vamos a poner bajo un microscopio estrictamente fonético, apartando miles de años de historia. El objetivo aquí es revelar las verdaderas arquitecturas arcaicas que se esconden tras unas palabras que creemos conocer de sobra. Es un análisis fascinante, así que vamos al lío. Abraham. ¿Qué significa realmente este nombre? Y ojo, al decir realmente, me refiero a ir mucho más allá de esa capa superficial o de lo que nos enseña la tradición popular. Este gran incógnita nos invita a ponernos la bata de académicos y explorar de forma minuciosa y súper objetiva. Nuestro objetivo hoy es separar, con todo el rigor histórico posible, lo que nos cuenta la teología posterior de lo que de verdad nos dictan los registros históricos y la lingüística de la antigüedad. Empecemos con la sección 1, el patriarca muy conocido. Para arrancar con buen pie, hay que ver primero dónde nos encontramos hoy en día. Si miramos el famoso relato del libro del Génesis, encontramos esa narrativa base que ha moldeado nuestra cultura durante milenios. La definición clásica de Abraham es literalmente padre de una multitud. Esta es la interpretación puramente teológica que ha ido pasando de generación en generación. El relato bíblico cuenta que este nombre surge por un momento de transformación profunda dictado por la divinidad. Y esa es la base moderna, la que casi todos conocemos, justo antes de que empecemos nuestro verdadero trabajo de excavación histórica hacia atrás en el tiempo. Y fijaos en esto, el cambio de nombre simboliza la alianza divina y la promesa de una descendencia numerosa. En su contexto estrictamente religioso, el propósito está clarísimo. No es una simple etiqueta para identificar a alguien, no. Funciona como un símbolo narrativo potentísimo. Representa un pacto solemne, una alianza inquebrantable con lo divino que garantiza un linaje inmenso. Esa es básicamente su función estructural dentro de los límites del texto del Génesis. Pasamos a la sección 2. Abraham contra Abraham. Vale, aquí es donde la cosa da un giro radical. Si dejamos a un lado el relato teológico y agarramos las herramientas del historiador, vemos una dicotomía clarísima. Por un lado tenemos el nombre original, de raíz mucho más arcaica, Abram, que se traduce de forma histórica y literal como Padre exaltado. Y por otro, la adaptación posterior, Abraham, interpretado como Padre de una multitud. Poner frente a frente Abram y Abraham nos permite ver de forma cristalina cómo un antiguo título sociopolítico se acabó transformando en un concepto interpretado con fines teológicos. Es un cambio brutal. Esto nos lleva a la sección 3, la sociedad semítica antigua. Para entender el verdadero peso de ese nombre original, Abram, tenemos que sumergirnos en su época. Como pasa con cualquier texto antiguo, no podemos juzgar palabras de hace miles de años usando los diccionarios de hoy. La primera clave es que, en las sociedades semíticas antiguas, padre no era solo un padre biológico. Hoy usamos la palabra para nuestro ámbito familiar más cercano, pero en la antigüedad profunda, este término tenía un peso sociopolítico y antropológico increíblemente complejo. No iba solo del acto de procrear, iba de estructurar la comunidad, de la jerarquía de los clanes y, sobre todo, de la supervivencia colectiva en entornos muy hostiles. Los verdaderos significados operativos de la palabra padre eran inmensos y multifacéticos. Podía referirse al jefe de un clan, es decir, la máxima autoridad judicial y organizativa del grupo. También podía designar a un ancestro fundador, siendo la raíz de la que brota toda una genealogía. Siempre evocaba una figura protectora, alguien con la fuerza y los recursos necesarios para defender a los suyos de las amenazas externas. Y a veces incluso marcaba una relación directa con una deidad específica de la zona. Si juntamos todo esto, construimos una imagen riquísima de lo que realmente representaba un padre. No era un pariente cualquiera, era la institución entera sobre la que se vertebraba la sociedad. Vamos con la sección 4, las raíces arcaicas. Con todas estas piezas del puzzle antropológico en la mano, llegamos a la fase conclusiva de nuestra excavación del lenguaje. Si cogemos esa traducción literal de padre exaltado y la devolvemos a su entorno original, su impacto es enorme. Tenía una dimensión familiar clarísima para organizar a los parientes bajo una figura de máximo respeto. Tenía una dimensión social totalmente indispensable, estableciendo el liderazgo político, económico y la protección vital del clan. Y claro, poseía una dimensión religiosa de fondo que conectaba a esa autoridad con lo divino. Vamos, que el nombre original llevaba encima de forma innata todas estas profundas capas de autoridad muchísimo antes de su posterior adaptación bíblica. En resumen, analizar las raíces revela una realidad antropológica profunda debajo de la teología. Esta frase concentra la verdadera magia de la lingüística histórica.
Gracias a este análisis objetivo, logramos separar con éxito el significado sociohistórico fundacional de las hermosas interpretaciones textuales que vinieron después. Es decir, hemos comprobado que justo debajo de esa promesa escrita de una multitud ya existía de antemano la figura pragmática, protectora y absolutamente vital del Padre exaltado, un verdadero pilar inquebrantable que sostenía las antiguas civilizaciones semíticas. Más allá del padre biológico. Para entender esto a fondo, tenemos que usar nuestra mejor herramienta de expertos, la morfosemántica. Olvidaos de leer palabras enteras. Aquí analizamos los fonemas, es decir, los sonidos individuales, como si fueran los bloques de construcción de un edificio. Si usamos esta lente, literalmente podemos observar qué intentaban comunicar nuestros ancestros al crear palabras que seguimos usando hoy. Es casi como hacer magia lingüística. Fijaos en esto, porque desmonta totalmente lo que creíamos saber. Si levantamos el capó de la famosísima raíz semítica AB, que está presente en el hebreo, en el arameo, en el acadio, los propios sonidos nos revelan algo superactivo. No es un simple vínculo de sangre estático. La letra A marca la iniciación, la B marca el acceso y la transmisión. ¿Y si las juntamos? AB no significa solo padre en el sentido biológico, significa el que inicia y transmite. O sea, él abre el acceso, transmite, pone a disposición y funda una continuidad. Esto ilustra de maravilla que, en su sentido más arcaico, la ascendencia se definía al 100% por la acción vital de pasar el conocimiento, la cultura y la protección. Era una función pura y dura para asegurar la supervivencia y la continuidad de la siguiente generación. Convergencia semítica e indoeuropea. Vamos a dar un salto a un universo lingüístico completamente distinto para ver si esto se sostiene en poblaciones antiguas y totalmente aisladas. Y vaya si lo hace. Resulta que familias de lenguas desconectadas, como la semítica y la indoeuropea, convergen a la perfección en exactamente el mismo significado, un agente activo que transmite y protege. En el lado indoeuropeo, esa antigua raíz pa o per, que significa dar sustento, es literalmente de donde viene nuestra palabra moderna pastor. Llegaron a la misma conclusión de forma independiente, alucinante. Y entramos en el vasto dominio del proto-indoeuropeo. Y aquí descubrimos que formas nominales que todos reconocemos, como pater, pater o pitur, esconden un secreto increíble. Hay que seguir las migas de pan etimológicas desde el principio. Todo arranca con una antiquísima raíz verbal petres o pa, cuyo significado es nutrir, dar subsistencia y proteger. A partir de ahí, vemos cómo surgen ramas en un montón de idiomas clásicos. En sánscrito, pas significa proteger, en latín, pasco es nutrir, y ojo al dato, de ahí deriva la palabra pastor, aquel que nutre y guía. Finalmente, esta raíz verbal evoluciona, se solidifica y nos da la forma nominal fituter, que es la madre de la palabra para padre en casi todas las lenguas europeas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la raíz semítica. Deconstruyamos pater en sus 3 elementos funcionales clave para mantener el rigor de nuestro análisis comparativo. La sílaba pa, como acabamos de comentar, porta la función de dar, nutrir y hacer accesible. La consonante t funciona lingüísticamente como un ancla, un elemento de fijación o objetivación. Cristaliza la acción para que no se evapore. Y la terminación er es el sufijo agentivo por excelencia. Simplemente nos indica el que hace esa acción. Al sumar todas estas partes, esta especie de matemática lingüística de la rama indoeuropea nos arroja una fórmula final. Pater significa literalmente el agente del don y la transmisión. Es aquella persona que toma la decisión de nutrir y proteger y la ejecuta de forma activa, tanto en el mundo físico como en el social. Y aquí estamos, en la culminación intelectual de esta clase, el punto exacto donde 2 mundos separados revelan una verdad compartida. Lo fundamental ahora es apreciar la inmensa diferencia mecánica que existe entre estas 2 arquitecturas lingüísticas. Por un lado tenemos la estructura semítica, construida de forma súper minimalista con apenas 2 fonemas, A y B, fundamentados en la iniciación y el acceso. Es directa, casi un código binario. Por otro lado, la estructura indoeuropea es muchísimo más compuesta, como un engranaje, parte de una raíz verbal y le va añadiendo sufijos gramaticales, pa más te más ser, basándose en conceptos de nutrición y fijación. Hablamos de 2 formas mecánicas de construir significado que son completamente dispares. Pero, y esto ilustra de manera brillante, la tesis central de nuestro análisis. A pesar de evolucionar en geografías totalmente distintas, utilizando reglas gramaticales que no tienen nada que ver y bloques de construcción fonética dispares, ambas familias llegaron exactamente a la misma profundísima definición morfosemántica. Es increíble. El ab semítico, el que inicia y transmite, y el pater indoeuropeo convergen en un significado idéntico, el agente del don y la transmisión.
La lingüística aquí nos demuestra sin lugar a dudas que el rol trasciende por completo a la biología. En su núcleo más antiguo es una vocación pura de entrega. Durante décadas, la doctrina lingüística dominante nos ha enseñado que lenguas como el hebreo funcionan con raíces de 3 consonantes. Pues bien, la hipótesis birradical dice, un momento, vamos a rascar un poco más, y sugiere que si quitamos adiciones secundarias o sonidos guturales, lo que queda debajo es un cimiento inquebrantable de solo 2 letras con un significado hiperestable. Y claro, esto cambia las reglas del juego sobre cómo entendemos la comunicación temprana. Vale, empecemos por la raíz semítica central, la famosa ABR. Los parámetros estructurales y semánticos básicos de esta raíz son increíbles, súper versátiles. Fijaos en sus significados primarios. Giran en torno a acciones muy concretas como atravesar, franquear, pasar y, atención, transportar. Es decir, desde su mismísima génesis, esta raíz no hace una distinción estricta entre mover un cuerpo a través de un espacio o mover un objeto externo. Es todo movimiento. Y si miramos los descendientes específicos de esta raíz, en el hebreo, la cosa se pone aún más reveladora. Por un lado tenemos a abar, que es literalmente el verbo pasar, y eber, que designa la geografía de el otro lado. Pero la derivación más fascinante, sin duda, es ivri, que es la palabra exacta para designar a un hebreo. O sea, significa literalmente los del pasaje, o los que cruzan. Es alucinante ver cómo todo un pueblo llegó a definirse culturalmente precisamente por el acto mismo de cruzar y transitar. Ahora, si aplicamos un poco de rigor lingüístico y vemos la evolución fonética paso a paso, destapamos un auténtico secreto arqueológico. En el paso 1 tenemos la raíz completa, ABR, con su consonante gutural inicial, la ain. Sin embargo, el detalle clave aquí es que esa gutural es en realidad de naturaleza secundaria. Si la quitamos, si la eliminamos en un segundo paso, desenterramos el verdadero núcleo arcaico, BR, cuyo significado prístino es ni más ni menos que hacer pasar. Claro, al entender que el núcleo es hacer pasar, se nos abre de golpe todo un campo semántico súper profundo. Ya no hablamos solo de mover una piedra de un lado a otro, ¿qué va? Hablamos de tránsito físico, de circulación humana y de transmisión de ideas. Y en última instancia, hablamos de tradición. Porque, pensadlo bien, ¿qué es la tradición sino conocimiento al que obligamos a hacer pasar de una generación a otra? Es una filiación semántica perfecta, desde la logística más básica hasta la propia estructura cultural. La familia indoeuropea Ber. Dando un buen salto geográfico y conceptual, aterrizamos en la antigua raíz protoindoeuropea Br. Esta raíz tiene un enfoque muchísimo más rígido y primario, porque significa estrictamente llevar o transportar. A diferencia de esa flexibilidad inicial que veíamos en el mundo semítico, aquí el indoeuropeo se ancla firmemente en el acto físico puro y duro de sostener y mover una carga. Y lo verdaderamente crucial es observar cómo esta raíz ber se fue ramificando hacia lenguas modernas que nos resultan súper familiares. Fijaos, en inglés da lugar a bear, en latín evoluciona a fero, un verbo fundamental para la idea de llevar, evidentemente, y en las lenguas germánicas nos da bringen, que significa traer. En todos y cada uno de estos linajes, el concepto de mover una carga hacia un destino concreto quedó cimentado para siempre. Entonces, si resumimos este campo semántico protoindoeuropeo, vemos que emergen 3 pilares: transportar, portar hacia y hacer transitar. Es una simetría estructural verdaderamente hermosa, porque aunque partamos de la idea inicial de soportar una carga, el resultado final de la acción acaba siendo invariablemente hacer transitar el objeto. Y justo ahí, en ese punto, es donde empezamos a vislumbrar el puente conceptual hacia el núcleo semítico. Aquí es donde ocurre la verdadera magia de la lingüística comparada. Mirad esta comparación directa. A la izquierda, despojado de su gutural secundaria, el semítico BR significa hacer pasar. A la derecha, el protoindoeuropeo BHR significa transportar. A nivel fonético, la alineación de esas consonantes bilabiales y róticas, BR y BR, es simplemente asombrosa. Y a nivel semántico, hacer pasar y transportar son en su estrato cognitivo más primitivo exactamente la misma directiva de movimiento. La conclusión final de toda esta investigación es clarísima. El núcleo común no es otro que el tránsito organizado. Pese a la inmensa divergencia geográfica y cronológica que hay entre las familias semítica e indoeuropea, el núcleo arcaico de ambas raíces converge exactamente aquí. No es un simple movimiento caótico, es una logística calculada, un desplazamiento con propósito, un tránsito, en definitiva, organizado. Nos ponemos nuestro sombrero de arqueólogos lingüísticos para desenterrar una reliquia milenaria absolutamente fascinante, la raíz arcaica RM. Vamos a mancharnos un poco las manos de tierra para descubrir cómo nuestro vocabulario actual aún guarda el eco físico, el mismísimo sudor de nuestros ancestros. Arrancamos con la primera capa del yacimiento, lectura clásica versus morfosemántica.
Fijaos, la diferencia aquí es como el día y la noche. La lectura léxica clásica es como usar un mapa turístico moderno. Te da la superficie, la traducción directa del diccionario. Pero la lectura morfosemántica profunda, bueno, esa es nuestra verdadera excavación arqueológica. Va mucho más allá de la simple definición superficial para revelar una continuidad tecnológica y simbólica que viene desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce. No le interesa solo qué significa una palabra hoy, sino qué acción física, real y concreta le dio vida en los albores de la humanidad. La raíz arcaica RM, nuestra gran joya de hoy. Y aquí tenemos la prueba fundacional sobre la mesa. Por un lado están las raíces semíticas. En el hebreo histórico encontramos términos como rum y ram, y en árabe rama, todos ellos ligados a la idea de elevar, sostener o restaurar. Por otro lado, en la familia protoindoeuropea tenemos la raíz rem, que vemos aparecer en el sánscrito, en el avéstico o en el griego eremía, apuntando hacia la idea de permanecer o de conseguir estabilidad. A simple vista pensaréis, elevar y permanecer no tienen nada que ver. Pues atención a esto. Este contraste es una absoluta maravilla. Si nos quedamos en la lectura clásica indoeuropea, la palabra nos transmite ideas de reposo, de calma, de paz, algo casi etéreo, ¿verdad? Pero la verdad morfosemántica profunda es pura tierra y piedra. Nos revela la estabilización concreta de un espacio humano. Básicamente, organizar la materia. No se trata de un estado mental zen, sino del acto físico, puro y duro, de organizar el mundo que nos rodea. Al cruzar estos dos mundos, el rompecabezas encaja de manera espectacular. La raíz semítica RM es la acción en pleno movimiento, edificar, levantar, estructurar, y la raíz protoindoeuropea REM es el resultado directo de esa misma acción, estabilizar, establecer, permanecer. Es el mismo concepto estructural, simplemente estamos viendo por un lado el enorme esfuerzo de construir y por el otro la firmeza del muro ya terminado. Entonces, el núcleo común de todo esto es totalmente rotundo, la puesta en orden estable del mundo material. La raíz RM no significaba una paz abstracta de forma aislada. Su ADN es el de los seres humanos tomando las riendas y moldeando su entorno. Es un hallazgo que nos cambia por completo las gafas con las que miramos el origen del lenguaje. Viajemos mentalmente directo al Neolítico para ver qué significaba realmente organizar la materia. Hablamos de las primeras grandes intervenciones tangibles en el paisaje. Muros de piedra, muretes divisorios, terrazas agrícolas excavadas a pulso en las laderas y recintos para proteger los poblados. Literalmente, RM era el sonido del esfuerzo físico. Era el sonido de levantar una roca pesada y encajarla a la perfección con otra para crear un espacio seguro y habitable frente a la naturaleza salvaje. Así es como evoluciona verdaderamente una sociedad. Es un viaje alucinante de lo físico a lo abstracto. Fijaos en el paso 1, la pura acción física de poner cosas en alto, de edificar. De ahí pasamos al paso 2, la función de esa estructura recién creada, que es servir de sostén y de enlace. Pero con el paso de los siglos llegamos al paso 3. La idea de ese muro alto, fuerte y estable se convierte en una metáfora poderosa. Pasa a significar algo elevado, noble o sublime. En resumen, nuestros conceptos más sublimes e intelectuales nacieron del sudor de construir una simple pared de piedra. Porque claro, la raíz RM no es ninguna casualidad aislada, forma parte de un sistema increíblemente preciso, casi como piezas de un mecano prehistórico. Como veis en el cuadro, el segmento A denota causalidad o puesta en acción. AB es el concepto del padre, el que da. BR se trata de hacer pasar o transferir. Y nuestra protagonista estrella, RM, es el bloque que aporta el significado de elevar y edificar. Esto demuestra la innegable lógica matemática con la que se construían las palabras en la antigüedad más remota. No eran ruidos al azar. Pero, ¿qué pasa cuando Abraham se convierte en Abraham? Aquí entra la letra H. En las lenguas semíticas antiguas, el sonido H, que por cierto está en el nombre supremo, el tetragramatón, YHW, es la marca definitiva de la presencia invisible. Así que este cambio de nombre significa literalmente insertar la conciencia divina, ese principio trascendente, directamente en el nombre del fundador. Como profesores examinando textos antiguos, aquí es donde tenemos que contrastar esta realidad fonética absoluta con la historia de Génesis 17 que siempre nos han contado. La tradición teológica dice que Abraham significa padre de una multitud, justificando una promesa demográfica. Pero claro, al compararlo con la verdad estructural arcaica que acabamos de destapar, esa historia de la multitud huele a leguas a una reinterpretación teológica súper conveniente. Como indica esta cita, lo que mucha gente toma como una verdad histórica literal es solo una capa secundaria.
ocurrió durante la era persa. Los escribas de aquel entonces, que ya no entendían el antiguo ADN de ese sonido H, utilizaron un simple juego de palabras retroactivo para encajar su propia agenda demográfica sobre lo que originalmente fue un evento puro de lingüística. Una clásica glosa escribal tardía, de manual. Y es fascinante, porque la verdadera magia oculta en esta arquitectura fonética nos revela que el evento se trataba de transformar a un iniciador pragmático y humano en un líder inspirado por algo trascendente. Es el nacimiento de una teología a través del aliento de la conciencia divina, no de un simple aumento de población. Es un hombre de la materia recibiendo el soplo de lo invisible. Lo cual nos deja con una pregunta gigantesca. Si esta historia fundacional está tan increíblemente enmascarada por la glosa de unos escribas tardíos, ¿qué otras verdades estructurales están ahí, esperando en silencio a ser descubiertas en los fonemas atómicos de nuestros textos más antiguos? Hay que seguir cuestionando la narrativa establecida y, sobre todo, seguir escarbando en las fascinantes raíces de nuestras palabras. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis. Hasta la próxima.